El viento soplaba con una calma inquietante sobre las llanuras del Jordán, cargando consigo un aire pesado, como si la misma naturaleza presintiera la tragedia que estaba por acontecer. Las ciudades de Sodoma y Gomorra brillaban bajo el sol del desierto, con sus altas torres y murallas decoradas en ostentación, un reflejo de la prosperidad material que contrastaba brutalmente con la profundidad de su corrupción. Los relatos de su decadencia no eran simples rumores, eran un grito desgarrador que había atravesado los cielos, alcanzando el trono de Dios. Cada acto, cada gesto de esas ciudades parecía un desafío abierto a la santidad divina. En estas ciudades, el pecado no solo se practicaba, sino que había sido elevado a un arte, institucionalizado y celebrado con un orgullo que desafiaba toda moral y decencia. Era un lugar donde la violencia, la avaricia y la perversión reinaban sin restricciones, y donde la justicia era una extrañeza que había sido desterrada hace mucho tiempo. Sin embargo, en medio de aquella oscuridad abrumadora, una figura destacaba como un faro de esperanza: Lot, el sobrino del patriarca Abraham, un hombre justo que vivía atrapado en un lugar donde los valores que defendía eran un recordatorio constante de lo aislado que estaba en su propia fe. Todo comenzó una tarde de cielo despejado cuando Abraham, mientras descansaba bajo el frondoso roble de Mamre, observó a 3 hombres acercarse desde la distancia. Había algo en su presencia que imponía reverencia. No eran hombres comunes. Sus pasos parecían cargar con el peso de una misión divina. Abraham, consciente de su singularidad, se levantó de inmediato, los invitó a su tienda y les ofreció pan recién hecho, mantequilla y un ternero tierno que había preparado con esmero. Cada gesto de hospitalidad reflejaba su devoción y respeto. Fue mientras compartían la comida que uno de ellos, quien era el Señor mismo manifestado en forma humana, rompió el silencio con palabras que helaron el corazón de Abraham. El clamor contra Sodoma y Gomorra ha llegado hasta mí. Su maldad es tan grande que el juicio no puede esperar más. Era una declaración que anunciaba no solo la destrucción, sino también la culminación de la paciencia divina. En ese momento, Abraham supo que se encontraba en la presencia del juez del universo, y su corazón se llenó de un temor reverente, mezclado con una profunda compasión por las vidas que serían alcanzadas por aquel juicio implacable. Abraham, con el corazón lleno de compasión, se atrevió a interceder, y el Señor, en su misericordia, aceptó perdonar la ciudad por amor a esos 50. Pero Abraham, sabiendo lo profunda que era la maldad en esas ciudades, siguió reduciendo el número: 45, 40, 30, 20, 10. Al final, el Señor prometió que si encontraba 10 justos, no destruiría Sodoma y Gomorra. Mientras Abraham oraba con fervor, los 2 visitantes, que eran en realidad ángeles revestidos de humanidad, emprendieron su camino hacia Sodoma. Llegaron al anochecer, un momento cuando las sombras ya cubrían la ciudad y la atmósfera se llenaba de una inquietud palpable. Lot, que se encontraba sentado a la entrada de la ciudad, los divisó desde lejos. Aunque su apariencia era sencilla, había en ellos un aura que Lot, un hombre justo y temeroso de Dios, reconoció de inmediato. Con urgencia se levantó y lo saludó con reverencia, insistiendo vehementemente en que se hospedaran en su casa. Sabía, mejor que nadie, el peligro que acechaba en las calles de Sodoma, especialmente bajo el manto de la noche. Con cierta reticencia, los ángeles aceptaron su hospitalidad y se refugiaron en su hogar. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la corrupción de la ciudad se manifestara de la manera más atroz. Los hombres de Sodoma, impulsados por sus deseos perversos, rodearon la casa de Lot. Eran tantos que el eco de sus voces llenó el aire con un clamor siniestro. Jóvenes y viejos, de todas partes de la ciudad, llegaron exigiendo que Lot entregara a sus huéspedes. «Saca a esos hombres para que abusemos de ellos. ¡Saca a esos hombres para que abusemos de ellos!», gritaron con una ferocidad que helaba la sangre. Fue un momento de tensión indescriptible, una batalla entre la justicia de un hombre y la depravación de una multitud desenfrenada. Lot, con una valentía desesperada, salió al umbral de su casa y cerró la puerta detrás de sí. En un intento extremo por proteger a sus huéspedes, Lot hizo una oferta desgarradora. «Tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las traeré para que hagáis con ellas lo que bien os parezca. Pero a estos hombres no les hagáis nada, pues han venido bajo la sombra de mi techo». Sin embargo,
Las mentes de los hombres de Sodoma estaban cegadas por su maldad. Rechazaron la oferta de Lot con violencia y se abalanzaron contra él, intentando derribar la puerta para alcanzar a los ángeles. En ese instante, los visitantes revelaron su naturaleza celestial. Tiraron de Lot hacia adentro y cerraron la puerta con un gesto que emanaba autoridad divina. Entonces, extendieron su poder y cegaron a la multitud. Los hombres de Sodoma, ahora incapaces de ver, continuaron buscando la entrada con una obstinación casi inhumana, como si su corrupción fuera tan profunda que ni siquiera la ceguera pudiera detenerlos. Entonces, los ángeles actuaron. Tiraron de Lot hacia adentro y cegaron a la multitud, que, en su ceguera, continuó buscando la puerta con una obstinación casi inhumana. Esa noche los ángeles revelaron su misión a Lot. La destrucción de Sodoma y Gomorra era inminente. Toma a tu familia y huye, le advirtieron, porque el Señor nos ha enviado a destruir esta ciudad. El amanecer trajo consigo el sonido del juicio, un estruendo que resonó por todo el valle como un eco de la sentencia divina. Lot, su esposa y sus hijas, conducidos apresuradamente por los ángeles, corrían contra el tiempo. La tensión en el aire era palpable. El olor a azufre comenzaba a impregnar el ambiente. «No mires atrás», les advirtieron los ángeles con voz firme, «ni te detengas en el valle. Huyan hacia las montañas para que no perezcan». Cada paso que daban era una lucha contra el instinto de volver la vista y contemplar el desastre que se desataba tras ellos. Sin embargo, la tragedia golpeó en el momento más crucial. La esposa de Lot, atrapada entre el miedo y la curiosidad, desobedeció la orden divina. Con un movimiento fugaz, giró su cabeza hacia atrás. En un instante, su cuerpo se endureció y se convirtió en una estatua de sal, inmóvil en medio del camino. Era un testimonio eterno de las consecuencias de la desobediencia, una figura solitaria que permanecería como advertencia para las generaciones futuras. Lot y sus hijas, desgarrados por la pérdida, pero conscientes de la urgencia de seguir adelante, no se detuvieron. El juicio que caía sobre Sodoma y Gomorra era tan implacable que cualquier vacilación podía significar la muerte. Entonces ocurrió lo impensable. El cielo se llenó de fuego y azufre, y una lluvia ardiente cayó sobre Sodoma y Gomorra. Los gritos de terror y el rugido de la destrucción se alzaron mientras las ciudades eran consumidas. Nada quedó, ni hombres ni animales, ni siquiera la vegetación. Todo fue reducido a cenizas. Un recordatorio solemne de que el juicio divino no puede ser burlado. Desde lo alto de la montaña, Lot y sus hijas contemplaron el humo que se elevaba como el de un gran horno. Un recordatorio visual de la devastación que había caído sobre las ciudades que una vez fueron sinónimo de opulencia y desenfreno. En aquel instante, el silencio era tan abrumador como el juicio que habían presenciado. Todo lo que conocían había desaparecido. Sus pertenencias, sus vecinos, su hogar, todo había quedado reducido a cenizas. Sin embargo, en medio de la desolación, sus vidas habían sido salvadas por la infinita misericordia de Dios, quien en su justicia también había mostrado compasión hacia los justos. El impacto de la destrucción era una lección para las generaciones futuras, un testimonio viviente de que el pecado desenfrenado no solo destruye al alma, sino también todo aquello que toca. La historia de Sodoma y Gomorra no es simplemente un relato de juicio, sino también una advertencia cargada de significado espiritual. Advierte sobre las consecuencias inevitables del pecado cuando se abraza sin arrepentimiento, cuando se vive desafío tras desafío contra la voluntad de Dios. Pero más que eso, invita a reflexionar sobre la profunda misericordia de un Dios que está dispuesto a salvar a los justos y a extender su mano, incluso en medio de la peor corrupción. Lot y sus hijas, ahora solitarios en las alturas, tuvieron tiempo para reflexionar sobre la magnitud del acontecimiento. La destrucción no solo marcaba el fin de aquellas ciudades, sino también el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas, uno donde la obediencia y la fe serían imprescindibles. Era también una llamada universal, una advertencia que resonaría a lo largo de los siglos, alcanzando incluso a nosotros hoy. La destrucción de Sodoma y Gomorra no fue solo un acto de justicia divina,
sino una demostración de la santidad de Dios, de su paciencia al esperar el arrepentimiento y de su determinación de limpiar el mal cuando no queda otra opción. La misericordia que salvó a Lot también es una invitación constante para que cada individuo busque refugio en Dios, recordando que Él siempre está dispuesto a recibir a aquellos que se arrepienten y lo buscan con sinceridad. La imagen del humo ascendiendo al cielo quedó grabada no solo en la memoria de Lot y sus hijas, sino en la historia de la humanidad como un testimonio imborrable del equilibrio perfecto entre la justicia y la gracia divina. La destrucción de Sodoma y Gomorra quedó grabada en la historia como un testimonio imborrable de la justicia y la gracia de Dios. Un recordatorio de cómo la paciencia divina tiene un límite cuando el pecado se eleva sin control. Es una llamada poderosa a la humanidad para volverse hacia Él, a buscar su justicia y caminar en obediencia antes de que las consecuencias irreversibles del pecado arrasen con todo. Las cenizas de estas ciudades, una vez llenas de vida y esplendor, permanecen como una advertencia solemne de que ningún poder humano, riqueza o influencia puede escapar al juicio divino cuando la corrupción llega a su punto álgido. El mensaje de esta historia no es solo de juicio, sino también de redención. Invita a cada corazón a reflexionar sobre el impacto de sus acciones, recordando que Dios no solo observa desde lejos, sino que extiende su misericordia a todos los que deciden volver a Él con un corazón arrepentido. Como Abraham aprendió aquel día bajo el roble de Mamre, el juez de toda la tierra siempre hará lo justo, equilibrando justicia y gracia con una perfección que solo Él puede alcanzar. Esta historia, escrita en las páginas del tiempo, no solo advierte, sino que también promete esperanza para quienes escogen la obediencia y el camino de la rectitud.